¿Cuándo fue la última vez que vio Regreso al futuro? De niño, me cautivaba el novedoso concepto de los viajes en el tiempo. Mis padres no tenían tiempo para llevarme al cine, así que veía a Marty McFly en la difusa pantalla CRT del salón. Me preguntaba qué haría si conociera el futuro. ¿Presumiría de mi capacidad? ¿O lo escondería, condenado para siempre a ese conocimiento? La respuesta, como descubrí 30 y tantos años después de haber visto por primera vez los viajes en el tiempo, no era ninguna de las dos. La primera llamada llegó a las 10:24 de la noche. Leanna acababa de preguntarme qué hora era, así que estaba mirando el reloj que apareció en la pantalla de bloqueo de mi teléfono, cuando apareció la pantalla de llamada entrante. La pizza debería estar lista, ¿puedes sacarla? Su voz se escuchaba apagada desde detrás de la puerta cerrada del dormitorio. No la toques hasta que salga. Extrañamente, el identificador de llamadas estaba en blanco. Como no estaba de humor para tratar con vendedores telefónicos o estafadores, dejé el teléfono vibrando en la encimera de la cocina, mientras sacaba con cuidado el plato que contenía la pizza caliente del microondas. Lo dejé enfriar en la mesa del comedor mientras ponía Netflix en la televisión. Mientras me desplazaba por las nuevas películas disponibles, vi en la pantalla el conocido y nostálgico póster de Regreso al futuro. ¿Qué quieres ver?, grité. Cualquier cosa, fue la respuesta, como siempre. Miré hacia el mostrador y me di cuenta de que mi teléfono había estado vibrando sin parar todo el tiempo. Dejando escapar un suspiro de derrota, lo cogí y acepté la llamada. Me detuve cuando escuché la respiración agitada que provenía del otro lado. Era áspera y errática, como si la persona que llamara estuviera lamentándose y lloriqueando al mismo tiempo. Entre las respiraciones entrecortadas, pude oír débilmente la voz de una chica que murmuraba algo. Apreté el teléfono contra la oreja y me esforcé por distinguir sus palabras. Frío. Ayuda. Su voz temblorosa estaba llena de agonía y miedo. No mueras, por favor. ¿Puedes oírme?, pregunté, levantando la voz sin saberlo en mi estado de alarma. ¿Estás herida? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? La puerta de la habitación se abrió y Leanna salió con una suave toalla rosa envuelta en su cabello húmedo. ¿Por qué no ha empezado todavía la película? Me miró con leve curiosidad y se fijó en mi teléfono. ¿Quién es? No lo sé, dije con franqueza, pero parece que necesita ayuda. ¿Por qué? Hizo un gesto a Leanna para que se callara cuando la voz de la chica volvió a hablar, esta vez sonando menos angustiada. Shirley. Hubo una breve ráfaga de estática, como si la señal se hubiera ido. Puente de la bahía. Se ha caído. Río. Ayuda. La estática llenó mis oídos antes de que la llamada se desconectara de repente. Leanna, que se había puesto a mi lado para escuchar la llamada, me lanzó una mirada de preocupación. ¿Qué debemos hacer? No parecía una llamada de broma. Llama a la policía. Diles que una chica se ha caído del puente. Ya estaba corriendo hacia la puerta principal, cogiendo las llaves de mi coche del llavero. El puente de la bahía estaba a 3 minutos en coche de mi casa, así que supuse que probablemente llegaría allí antes que la policía. No es que supiera cómo buscar y rescatar a una persona que se ahoga en el río oscuro, pero esperaba que la poca experiencia que tenía en natación me sirviera. El río estaba muy tranquilo cuando me detuve en el aparcamiento vacío y salí corriendo del coche. Las deslumbrantes luces que iluminaban toda la longitud del puente brillaban en la superficie del agua turbia. Aunque parecía estar en calma, sabía que las corrientes submarinas arrasarían a mar abierto en cuestión de minutos a cualquiera que tuviera la mala suerte de caer en el río. ¿Era demasiado tarde? Encendí la linterna de mi teléfono y exploré frenéticamente la superficie en busca de algún movimiento. El sonido de la sirena de la policía interrumpió el silencio. En poco tiempo, un coche patrulla entró en el aparcamiento
y 2 agentes se apresuraron a acercarse a mí. Hemos informado también a los guardacostas. ¿Es usted quien ha llamado? Es mi mujer, Leana. Señalé al río con ansiedad. Ella debe estar todavía por ahí, pero no veo nada. Trae los focos, le indicó el oficial al otro y habló por radio. Despacho. Esa es la unidad 703. Actualmente en el lugar y desplegando focos. Cambio. Unidad 703, copiado. De repente, una voz zumbó a través del canal. A todas las unidades, esa es la unidad 705. Hemos localizado a la víctima. Repito, hemos localizado a la víctima. Solicitando refuerzos. Cambio. Miré hacia la imponente estructura metálica que se extendía a lo ancho del río. En efecto, pude distinguir las débiles luces rojas y azules que parpadeaban en algún lugar cerca del punto medio del puente. El agente volvió a decir algo por la radio y le indicó a su compañero que le siguiera al coche. Las horas siguientes pasaron como un soplo. Nos llevaron a Leana y a mí a la comisaría de policía para que prestáramos declaración. Algo que, por supuesto, los agentes dudaron porque no había registro de la llamada en cuestión en mi teléfono. Shirley ni siquiera sabía quién era yo cuando la trajeron para interrogarla, y mucho menos mi número. Intentar explicar al agitado adolescente de pelo castaño que me había llamado a punto de ahogarse, mientras los agentes la miraban incrédulos, fue uno de los momentos más incómodos que había vivido. Afortunadamente, los agentes no insistieron más en el asunto tras grabar nuestras declaraciones y nos permitieron volver a casa. Cuando salí de las puertas de cristal, una mano cálida se aferró a la mía. Gracias, señor. Con eso, Joe se dio la vuelta y se apresuró a entrar en la comisaría sin volver a mirar hacia atrás. Contemplé en silencio la espalda de la desconocida a la que había salvado la vida. Sus palabras debieron de tocar mi corazón, porque cuando llegó la segunda llamada mientras estaba en el trabajo, respondí sin dudar. Había decidido no involucrar a nadie más a menos que fuera necesario después de la primera experiencia, así que me apresuré a salir solo del edificio de oficinas en cuanto supe la ubicación. La mezcla de emociones que se agolpó en mi interior, mientras el joven sollozaba en mis brazos después de apartarlo del borde del andén, fue indescriptible. Fue un dolor de cabeza preparar una excusa satisfactoria para mi abrupta ausencia ante mi supervisor, pero realmente me sentí como Clark Kent ese día. Leanne incluso bromeó sobre cómo yo debería empezar a leer los cómics para adquirir alguna de sus habilidades. Pronto me di cuenta de algunas características únicas de las llamadas que recibía. Todos los que llamaban eran desconocidos de todas las clases sociales. Siempre había al menos una llamada a la semana, y la diferencia de tiempo entre la llamada y el intento real podía oscilar entre meros minutos y hasta 24 horas. Las llamadas a mí me llevaban a lugares aparentemente aleatorios, pero ni una sola vez iba al mismo lugar 2 veces. En algún lugar de mi mente, sabía que no era Superman, y las 2 veces que había fracasado reforzaban ese hecho. La primera vez, me encontraba en medio de una reunión con un cliente importante, y no podía marcharme incluso después de rogar a mi supervisor que tenía que irme. Luego lo que pude hacer fue informar a la policía, pero cuando llegaron al bosque ya era demasiado tarde. La segunda vez ocurrió cuando me vi envuelto en un enorme atasco provocado por un camión que había volcado. Incluso después de correr todo lo que mis piernas podían llevarme, todo lo que me recibió fue un cordón policial que una tienda de campaña apoyaba en el lateral del edificio de apartamento de 10 plantas. Si no fuera por el apoyo incondicional de Leana, no sabía si podría superar esas noches de insomnio. Sus voces mientras vivían sus últimos momentos me persiguen para siempre. Sin embargo, ni una sola vez me cuestioné por qué me habían elegido entre 7.000 millones de personas. Tampoco me quejé de la carga que solo puedo compartir con Leana. A pesar de no ser religioso, lo veía como una prueba de Dios o de algún ser divino. Si solo yo había sido elegido para esa prueba, que así fuera. Las llamadas se prolongaron durante 1 año y de repente dejaron de producirse. Me angustié cuando pasó la primera semana sin una sola vibración de mi teléfono.
pero a la quinta semana estaba convencido de que había terminado de verdad. Debía haber superado la prueba de algún modo, y ahora podía liberarme por fin de la carga de conocer el futuro. Pero no sabía que había una parte final de la prueba. Algo sucedió hace una hora. Esa página web se quedó abierta en su portátil, así que estoy escribiendo mi historia aquí con la esperanza de que ella la vea cuando se despierte. Por favor, entiéndele, Ana. No hay nada que podamos hacer. Recibí una llamada mientras estaba en una fiesta con mi supervisor y mis colegas en el bar local. Antes de que pudiera atenderla, llegó otra llamada, cortando la primera. Luego otra. Debía de haber al menos 50 llamadas diferentes, todas al mismo tiempo, porque mi teléfono se colapsó por el gran número de notificaciones de llamada perdida que aparecieron. Me excusé y traté de reiniciar mi teléfono fuera del bar. Volvió a encenderse al cabo de un minuto, y me sorprendió ver que había más de 999 llamadas perdidas, todas de identificadores de llamadas en blanco. Volvió a aparecer la pantalla de llamada entrante. Me apresuré a deslizar el dedo para responder a la llamada, y me puse el teléfono contra la oreja. Lo siento, fue todo lo que oí, pero la voz era inconfundible. ¿Leana? Prácticamente grité su nombre. Los pocos hombres borrachos que estaban fuera del bar dejaron de reírse y miraron en mi dirección. Lo siento mucho, es tal y como dijiste, no hay nada que podamos hacer. Su voz se interrumpió. La frialdad de su tono me inquietó. Sonaba totalmente abatida, como si toda la esperanza y felicidad se hubieran agotado en ella. «Leana, ¿qué pasa?», grité, sin importarme la cantidad de miradas que estaba recibiendo. Ella permaneció callada. En el fondo, pude oír otra voz que hablaba de forma errática. Parecía el locutor del noticiero de la mañana. Se están produciendo suicidios en masa en las principales ciudades del mundo. Nueva York, Londres, París, Singapur, Sydney han informado de al menos 5 millones de suicidios en la última hora. Están viendo ahora imágenes de la torre de Tokio, enviadas por nuestro corresponsal en Japón hace un minuto. Estamos intentando contactar con Jennifer. Oh, Dios, Mike, corten las cámaras, corta. Su respiración se volvió irregular. Me reuniré contigo pronto, Jason. La llamada se desconectó. No llegaron más llamadas a mi teléfono, y todas las notificaciones habían desaparecido sin dejar rastro. Han pasado 15 minutos desde que llegué a casa, y 10 minutos desde que empecé a escribir esto. Mirando a mi alrededor, odiaría arruinar ese hermoso apartamento que está lleno hasta el borde de todos los recuerdos amorosos compartidos entre los dos. Querré que, en cambio, miremos el sol brillante y el cielo azul hipnotizante. Querré que nos rodeemos de la naturaleza y el vacío, como si el mundo entero estuviera formado por nosotros dos. Quiero que nos abracemos por última vez y que nos demos la mano para vivir el resto de nuestras vidas. Y creo que he encontrado el lugar perfecto. Si has leído hasta aquí, por favor, quédate con tus seres queridos esta noche. No sé qué más decir de verdad. Por favor, atesora cada momento que puedas pasar con ellos, porque mañana el mundo puede acabarse. Lo siento, Leana. Encuéntrame en coordenadas con un lugar desconocido, una vez que despiertes de esa pesadilla.